Presentación de la doctora Catalina Pérez Correa. Es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestra y doctora en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford en California, profesora e investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Ha sido profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e investigadora visitante de la Escuela de Derecho de la Universidad Georgetown en Washington, D.C. Coordinadora del colectivo de estudios de drogas y derecho y colaboradora en diversos medios como son Animal Político, la revista Nexos, el periódico El Universal, entre otros. Su investigación se centra en el estudio de las instituciones legales desde una perspectiva interdisciplinaria y empírica, enfocándose principalmente en el estudio de las instituciones de procuración de justicia penal, las condiciones de observancia de las normas legales, la aplicación y efectos del castigo penal, los efectos de la política de drogas y el género en el derecho penal. Entre sus publicaciones se encuentran La Ley del Espacio, la arquitectura y otras formas de regular la conducta, Transparencia y procuración de justicia en el Distrito Federal, Del instrumentalismo al cumplimiento voluntario del derecho, Investigación del delito en la Ciudad de México, peritos y médicos legalistas, El castigo penal y su justificación desde una perspectiva interdisciplinaria, Las que se quedan, las penas de prisión desde una perspectiva de género, proporcionalidad y delitos contra la salud, uso de la fuerza letal, muertos, heridos y detenidos en enfrentamientos de las fuerzas federales, entre otras de sus publicaciones. Dejamos en el uso de la palabra a la doctora Catalina Pérez Correa. Por favor, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quisiera agradecer a la Cámara de Diputados por la oportunidad de estar aquí y por la organización de este foro, de este debate, al diputado Belauzarán por el esfuerzo y a todos los legisladores y legisladoras que participaron en esto. Yo pertenezco, además de ser profesora del CIDE, pertenezco a un colectivo. Somos un grupo de abogados que estamos en 8 países latinoamericanos y nosotros estamos interesados en estudiar la relación entre drogas y derecho. Y esto lo hacemos no solo de forma nacional, sino con una perspectiva regional. Estamos convencidos que el problema de drogas no se puede entender solamente como un problema nacional, sino que tiene que tener una perspectiva regional. Nosotros partimos, este ejercicio que hicimos en este último estudio, estudiamos quiénes son los usuarios de drogas en nuestros países y cómo responde el Estado ante el consumo y ante estos usuarios. Nosotros partimos del supuesto de que el consumo no es un asunto de índole penal, sino uno social y de salud. Es decir, aunque distintas drogas como el tabaco, el alcohol, inclusive el azúcar pueden producir adicciones, pueden producir accidentes, no es a través de los soldados, de la Marina, de las cárceles, de las agencias del Ministerio Público, como tenemos que responder a esos problemas. De la misma forma, las drogas que hoy son consideradas ilegales no pueden ser atendidas desde la perspectiva de las instituciones penales. Nosotros sabemos en todos nuestros países cómo funcionan las instituciones penales y este problema tiene que ser atendido desde las instituciones de salud y nunca desde las instituciones penales. El informe de 2013 de la OEA, que analiza el problema de las drogas en las Américas, apunta a la necesidad de entender el consumo de drogas como una cuestión de salud pública, de reducir el consumo con campañas de prevención basadas en la evidencia y de alentar la experimentación con modelos de regulación legal de ciertas drogas. A pesar de ello, lo que nosotros hemos visto en nuestro estudio es que las respuestas de los gobiernos latinoamericanos frente al consumo de sustancias ilícitas siguen siendo principalmente punitivas y es a través de las instituciones penales, es decir, de la policía y de las cárceles, cómo nuestros estados abordan el fenómeno del consumo de delitos, de uso ilícito de sustancias. Entonces, lo que nosotros vemos es que en nuestros países se sigue criminalizando y se está criminalizando a los consumidores y no se está atendiendo desde un problema de salud.
Para darle unos datos del estudio que tenemos, en Argentina en el 2011, 74% de las causas por infracción a las leyes de drogas iniciadas en el fuero penal en la ciudad de Buenos Aires fueron por el delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal. Asimismo, en Ecuador actualmente se encuentran detenidas con sentencia condenatoria 5.103 personas por el delito de posesión de sustancias estupefacientes, de un total de 6.467 detenidos, lo que representa el 79% de las causas. En Bolivia, entre 2005 y 2011 se detuvo a 6.316 personas por posesión de drogas, aunque la posesión ni siquiera está tipificado como un delito en este país. En el caso mexicano, entre 2009 y mayo del 2013 fueron detenidos a nivel nacional 140.860 personas por consumo. No estamos hablando de posesión, esto es por consumo. Si esto no es una criminalización de los consumidores, no sabemos qué es. Esto estamos diciendo, estas 140.000 personas fueron detenidas por soldados, por marinos, por instituciones federales, por policías, y a lo mejor se les soltó después, pero fueron detenidos y tuvieron contacto con las instituciones penales de nuestro país, que todos sabemos un poco acerca de las características de dichas instituciones. Entre 2009 y 2013 fueron iniciadas por consumo 52.074 averiguaciones previas en el sistema federal. Esto quiere decir que el trabajo de los ministerios públicos, por lo menos en 52.000 expedientes, tiene que ver con consumo de sustancias. Entre 2009 y 2013 fueron iniciadas 87.746 averiguaciones previas por delito de posesión, la mayoría con detenidos. Esto se los pongo el dato porque, dada la forma en la que está redactada la ley de narcomenudeo, que ya nos decía la doctora Perla hace rato, muchos de los casos de posesión que se ven en los ministerios públicos en realidad se trata de casos de consumo. En los estados, y esto es directamente en las entidades federativas, entre 2009 y 2013 fueron detenidos por el delito de narcomenudeo, diversos tipos de delito de narcomenudeo, posesión simple y posesión con fines, 44.668 personas. 11.800 de estas fueron por posesión simple, y esto es solamente de los 14 estados que proporcionaron información. Estamos nuevamente ante estas 11.000 personas, son casos de personas que son detenidas, que les pudo demostrar que tenían la intención de vender, suministrar, transportar, simplemente estaban en posesión de alguna de las sustancias hoy consideradas ilícitas. ¿Por qué sucede esto? Y esto es un poco lo que yo les quiero hablar. ¿Cómo es que se termina criminalizando a los consumidores en nuestros países? Lo que yo les enseño en esta gráfica es la regulación que existe en los países que estudiamos, y lo que vemos es que aunque el consumo no se considera un delito, la posesión sí es un delito. Entonces, salvo que un consumidor pueda mágicamente consumir sin estar poseyendo, en el momento en el que se penaliza la posesión de una droga, se está penalizando y criminalizando a los consumidores. En el caso mexicano, la posesión para consumo personal es un delito y sin embargo, no se procede penalmente si no se excede de los umbrales máximos que están establecidos en la Ley General de Salud. Y estas son la tabla de dosis máximas que mencionaba también la doctora Perla hace rato. ¿Qué es otra de las cuestiones que vemos? Y esto es parejo en varios de los países que estudiamos, existen estos umbrales de consumo máximo que son tan bajos que se traducen necesariamente en el equiparar a los consumidores con vendedores. Aquí solo estamos mostrando las principales sustancias, y lo que pasa aquí con la ley de narcomenudeo es que por encima de estas sustancias que están en el caso mexicano, se asume que quien está portando las sustancias es con fines de narcomenudeo. Bueno, otro de los datos que nosotros recabamos para el caso mexicano de las entidades federativas es cuántos de los casos por posesión en caso de narcomenudeo se trata
de posesión con fines de comercio y cuántos son por posesión simple. Estos son solamente los estados que aportaron información a través de nuestras solicitudes de información. Como pueden ver, la gran cantidad de casos en realidad se trata de posesión simple, es decir, no había ningún otro fin más que poseer las sustancias, y estas personas ya no son detenidas, llevadas al Ministerio Público y se les sugiere tomar un tratamiento. Estas personas son procesadas pues hay un rango ahí que establece la Ley General de Salud dependiendo de las circunstancias y de las sustancias de las que se está tratando. Y estas personas terminan en la cárcel, son personas que están actualmente en los reclusorios por poseer simplemente. Entonces, no es verdad que no se está criminalizando a los consumidores en nuestro país. Sí se está haciendo, pero además se está haciendo de una forma más grave porque es equiparándolos con narcomenudistas. Otra de las preguntas que nosotros hicimos es acerca de si existen sitios habilitados para abastecerse. Y en todos los casos no hay estos sitios que están habilitados. Esto lo que quiere decir es que el consumidor o la consumidora, en el momento en el que trata de abastecerse de la sustancia que consume, pues está inmerso en una situación de ilegalidad, entra en contacto con el mercado negro, con sustancias que pueden ser peligrosas, que no están controladas, pues además con otras sustancias, si va por cocaína y no hay cocaína y le ofrecen otra cosa. Entonces, bueno, ese es uno de los problemas que nosotros vemos con el hecho de que no exista tampoco una forma de que se abastezcan los consumidores de las sustancias que consumen. Nosotros lo que vemos es las respuestas penales pone a los usuarios de drogas en situaciones de vulnerabilidad. Y esto lo hace porque los expone a situaciones de corrupción, de extorsión, de maltrato físico, de detenciones arbitrarias y otras violaciones de sus derechos fundamentales que resultan tan importantes como la protección a su salud. Al priorizar la respuesta penal, además, y es una pena que la maestra María del Carmen Fernández no nos haya dado información acerca de los centros de tratamiento, lo que hemos visto es que los estados han abdicado sus obligaciones en materia de salud, en el sentido de que nosotros lo que vemos es que es principalmente el sector privado y no el sector público el que está proveyendo los servicios de rehabilitación y tratamiento, y que frecuentemente el Estado no está reglamentando y no está fiscalizando la forma en la que operan los centros privados. Entonces encontramos todas estas historias de horror acerca de qué sucede en los centros de tratamiento, porque toda la atención del Estado está puesta en la parte de la oferta y muy poco está puesta en la parte de la demanda. Muchos de los cuales nosotros hemos encontrado que funcionan de forma clandestina o de forma desregulada, utilizando tratamientos que no tienen ninguna base empírica o sustento científico. Aun cuando el consumo no sea problemático, y aquí nosotros partimos de que existen distintos tipos de consumo, hay mucha gente que consume alcohol y no lo hace de forma problemática, y hay mucha gente que consume otro tipo de sustancias y no tienen un problema en ese consumo. Los usuarios de todos estos países o varios de estos países pueden ser sometidos involuntariamente a tratamientos. Solamente en el caso de Colombia no se permiten los tratamientos obligatorios. Esto lo que significa es que los escasos recursos que sí están destinados al sector salud en lugar de al sector penal, perdón, no les puse el... son usados para personas que no necesitan los tratamientos o que no los quieren, y entonces son tratamientos muy ineficaces, en lugar de ser utilizados para personas que sí requieren de los tratamientos. Por último, yo quisiera concluir con una serie de recomendaciones que nosotros y conclusiones a las que llegamos. El consumo debe de ser abordado siempre como un asunto de salud pública, y esto significa que el sector penal o las instituciones penales no pueden figurar como parte de la respuesta del Estado. Las respuestas que criminalizan a los usuarios de drogas suelen ser más nocivas para el bienestar de los usuarios y para la sociedad en general que los consumos mismos, y no son útiles en términos de disminuir los índices de consumo, y eso lo hemos visto y lo podemos ver en los estudios que estamos haciendo a nivel regional.
Lo que sí es que tiene costos nefastos y nocivos para estas personas que son puestas en prisión, para sus familias que tienen que asumir los costos y las cargas de tenerlos en prisión, y lo que vemos son vidas arruinadas por el uso del sistema penal. Los usuarios de sustancias deben ser reconocidos como sujetos de derecho. Estos incluyen el derecho a la salud, principalmente, el derecho a la autonomía y al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a no ser discriminados y sobre todo el derecho a la información. Un enfoque de salud significa no tratamientos obligatorios, sino que el Estado haga campañas de prevención de las adicciones y del uso indebido de sustancias, y sobre todo que se dé información a las personas para que si deciden consumir sepan cuáles son los efectos que esto tiene. El objetivo de eliminar todo consumo, y esto lo decía hace rato el expresidente Gaviria, no es realista y tampoco es deseable. No queremos que todo mundo haga exactamente lo mismo, pero no es una cosa que sea realista, que vamos a eliminar todo el consumo del alcohol, todo el consumo del tabaco, todo el consumo de alguna sustancia ilícita. Eso lo veíamos, me pareció muy buena la gráfica que se presentó en la ponencia anterior acerca de cómo ha disminuido el consumo del tabaco, y el consumo del tabaco ha disminuido gracias a las campañas de información que se han dado y a la regulación que hay en torno al tabaco. Y me parece que esto es un punto de partida y de aprendizaje que podemos utilizar para la regulación de otras sustancias. Los estados deben reconocer que existen consumos que no son problemáticos y buscar prevenir el consumo que sí es problemático y que sí existe y que además genera problemas. Pero nunca utilizando los ministerios públicos, las policías, a los militares. Es a través del sistema de salud y no a través del sistema penal que se debe atender el problema de consumo de sustancias. Sobre los umbrales, y este es un tema que es muy importante porque está a través de todo el continente, los umbrales deben ser utilizados para fijar cantidades mínimas, es decir, pisos, por debajo de los cuales nunca se puede tener a una persona como comerciante. Pero esto no significa que por encima de ese umbral se entienda que toda persona es un narcomenudista o un traficante. Las instituciones penales, obedeciendo a los principios de derecho penal, deben demostrar por encima de esos umbrales que ese es el caso. Las personas deben ser sancionadas por distribución y tráficos y no se deben entender que deben ser sancionadas por distribución y tráfico simplemente por portar cantidades por encima de las que se creen que son razonables. Y sobre todo los umbrales tienen que ser fijados en atención a las prácticas de los consumidores y no arbitrariamente porque a una persona le parezca correcto moralmente. Les agradezco mucho su atención y si quieren ver el estudio completo está en la página de drogasyderecho.org. Gracias.